La ciudadela se alzaba como un monolito de cromo pulido, y algún tipo de metal oscuro que no reflejaba la luz. No solo atravesaba el horizonte de Veridia, sino que lo dominaba. Un monumento a la obsesión del imperio por el orden. Hoy, yo, Alarico Rodríguez, me uniría al coro del abismo, la élite del imperio, los venerados, los temidos. Hoy me convertiría en uno de ellos. Si lograba pasar la prueba, claro. La plaza frente a la ciudadela era una extensión vasta de baldosas de plástico, meticulosamente alineadas. Multitudes se movían por ella con movimientos precisos, casi robóticos. Caminaban con paso apresurado y decidido, la mirada baja, evitando cuidadosamente la vigilancia constante de los drones que flotaban en silencio sobre sus cabezas. Nadie se detenía. Nadie se desviaba de los caminos designados. Hasta los árboles genéticamente modificados, diseñados para una producción óptima de oxígeno, se alineaban en filas rígidas, sus hojas metálicas produciendo un sonido agudo cuando el viento soplaba, como si alguien pasara los dedos por los dientes de un peine. Mi hermano, Nacho, había caminado por este mismo sendero una vez. Se había parado donde yo estaba ahora, lleno de la misma esperanza y temor. Lo habían elegido, igual que a mí. Él había estado lleno de vida, Nacho, un torbellino, siempre riendo, siempre cuestionando. El imperio había intentado moldearlo, encajarlo en su cajita perfecta. Habían fracasado espectacularmente. Nacho había regresado del abismo diferente, roto. Lo llamaron la enfermedad del vacío, un diagnóstico médico perfectamente categorizado y archivado. Decían que era un efecto secundario raro y desafortunado de vincularse con los patrones. Así les llamaban a las entidades de la dimensión paralela, las cosas que vivían en el abismo, las cosas que le daban al coro sus habilidades telepáticas. Patrones, como si fueran benefactores benevolentes, prestándonos generosamente su poder. Yo recordaba a Nacho antes de eso, su sonrisa contagiosa, la forma en que podía hablar para salir de cualquier problema. Tenía sueños, grandes sueños, sobre explorar los territorios inexplorados, más allá del alcance del imperio. Anhelaba aventuras, mientras que yo encontraba consuelo en lo familiar, en las rutinas predecibles de mi vida. Y luego llegó el coro. Después de que regresó cambiado, las pesadillas lo atormentaban, convirtiendo sus noches en un tormento de gritos y sudores fríos. Susurraba sobre formas que veía, la presión helada en su mente, los colores que no tenían nombre. El brillo vibrante de sus ojos se apagó, reemplazado por un vacío atormentado. Se volvió retraído, paranoico, sobresaltándose al menor sonido. Luego venían los silencios, largos y aterradores, donde solo miraba a la nada, su cuerpo rígido, su respiración superficial. Las visitas al centro de cuidados eran lo peor. Una habitación blanca, llena del olor dulzón del antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas. Nacho, atado a una cama, sus ojos vacíos, sin respuesta. Nos decían que lo estaban cuidando, que las mejores mentes del imperio trabajaban para encontrar una cura. Pero yo vi la verdad en las miradas apresuradas del personal médico, en cómo evitaban mis preguntas. Lo estaban estudiando, no curando. Era una anomalía, un espécimen, un fracaso de su preciado vínculo. Eso fue hace 3 años. 3 años desde que Nacho fue borrado. Y ahora aquí estaba yo, siguiendo sus pasos, impulsado por la necesidad de entender, de descubrir qué le había pasado realmente, qué escondía el imperio. La narrativa oficial decía que el coro era el escudo de la humanidad, protegiendo al imperio de amenazas internas y externas. Éramos pacificadores, mediadores, el pegamento que mantenía unido al vasto y diverso imperio. Podíamos sentir el disenso, calmar disturbios y, en casos extremos, neutralizar amenazas con nuestras mentes.
Las bandas neurales, círculos metálicos pulidos que se usaban en la frente, eran la clave. Amplificaban nuestras habilidades telepáticas naturales, permitiéndonos conectarnos con el conducto y, a través de él, con los patrones. Nos las entregaron una semana antes, con instrucciones de usarlas en todo momento para aclimatarnos. Se sentían extrañas. A veces, parecía que se enterraban en mi cráneo. La fila para entrar a la ciudadela avanzaba con una lentitud agonizante. Cada candidato era sometido a un escaneo exhaustivo. Su banda neural era examinada, su identidad verificada, su propósito cuestionado. El proceso estaba diseñado para intimidar, un recordatorio sutil del poder que residía dentro de esos muros. Yo llevaba mi banda en el bolsillo. Solo la había usado el tiempo mínimo requerido, encontrando la presión constante en mis sienes inquietante. Cuando llegó mi turno, la coloqué con cuidado en mi cabeza, tratando de ignorar la sensación de que algo se arrastraba bajo mi piel. Un guardia de rostro severo examinó mi núcleo de datos, sus ojos deteniéndose en mi identificación. Alarico Rodríguez, motivo de ingreso, candidato para inducción. Respondí sin revelar nada de la turbulencia dentro de mí. El guardia gruñó y señaló un escáner biométrico. «Coloca tu mano en el panel». Obedecí, sintiendo un ligero hormigueo mientras el escáner analizaba mi huella. Un momento después, una luz verde parpadeó y una sección de la pared se deslizó, revelando un largo corredor. «Adelante», dijo el guardia, su atención ya pasando al siguiente candidato. El corredor desembocaba en una gran cámara circular, la antesala del conducto. Otros candidatos, todos hombres jóvenes, pululaban con expresiones de aprensión y falsa confianza. Todos vestían los mismos uniformes grises, sus bandas neurales exhibidas prominentemente. Un hombre alto e imponente, con cabello plateado corto, entró en la cámara. Su banda neural parecía casi fusionada con su frente, como si fuera una extensión natural de su cuerpo, no solo una pieza de tecnología. Este era Marco, el mentor superior, quien supervisaría nuestro paso final, la purificación. Era una leyenda dentro del coro, veterano de incontables misiones. Su nombre es sinónimo de lealtad inquebrantable y eficiencia despiadada. También había sido el mentor de Nacho. Eso no era una coincidencia. Estaba seguro de que mi presencia aquí tampoco lo era. «Candidatos». La voz de Marco resonó en la cámara, cortante y autoritaria, silenciando al instante el murmullo nervioso. «Están al borde de un gran honor, un deber sagrado. Han sido elegidos para servir al imperio, para proteger a sus ciudadanos, para mantener su orden». Su mirada recorrió el grupo, deteniéndose una fracción de segundo en cada uno. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una sacudida, una extraña sensación de ser visto, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo, como si estuviera escudriñando mi alma. Era profundamente inquietante. Ahora entendía por qué lo habían elegido como mentor. «El camino que están a punto de emprender no es para los débiles de corazón», continuó, su tono volviéndose más severo. «Exige disciplina, sacrificio y, sobre todo, lealtad inquebrantable. Serán puestos a prueba, llevados al límite, y más allá. Algunos fracasarán, algunos se romperán. Pero aquellos que perseveren, aquellos que demuestren ser dignos, se convertirán en algo más que humanos. Serán los guardianes del imperio, los protectores de su futuro. Se unirán al coro del abismo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Pero primero, deben ser purificados. El abismo es un reino de inmenso poder, un poder que puede corromper tan fácilmente como empoderar. La purificación es necesaria para preparar sus mentes, para fortalecer su voluntad, para asegurar que puedan resistir las presiones del vínculo. La purificación. La explicación oficial era que era un ritual de limpieza, una forma de eliminar cualquier impureza o debilidad
que pudiera comprometer la conexión con los patrones. Pero Sergio, el exmiembro del coro caído en desgracia, el que había sido tachado de inestable y dado de baja, me había contado una historia diferente. Él decía que era una forma de reprogramación psíquica, una manera de debilitar la voluntad del individuo, de hacerlo más receptivo a la influencia de los patrones. Lo llamó el primer paso para perderte. Sergio ahora vivía en los márgenes de la sociedad, un fantasma en la máquina, atormentado por lo que había visto y experimentado en el abismo. «Todavía tengo mi banda», me dijo una vez durante uno de nuestros encuentros clandestinos. «La guardo para recordarme lo que perdí». Fue en una de esas reuniones que me habló de sus experiencias, su voz un susurro urgente, sus ojos desorbitados por un terror que seguía fresco incluso después de todos esos años. «No son solo socios», dijo acercándose, «son parásitos. Se alimentan de nosotros, de nuestras mentes, de nuestras emociones. Quieren entrar, Alarico. Quieren controlarnos». Sus palabras resonaban en mi mente mientras Marco nos guiaba hacia otro corredor, aún más oscuro que el primero, la vibración del conducto casi insoportable. Nos llevaron a cámaras individuales, pequeños cubículos que contenían una sola silla que parecía más un dispositivo de tortura, con sujeciones para brazos y piernas, y un complejo arreglo de sensores diseñados para monitorear signos vitales. La vibración del conducto se sentía como pequeñas agujas pinchando mi piel. «Siéntate», ordenó Marco. ¿Era esto? Era aquí donde todo comenzaba, la lenta e insidiosa erosión del yo que Sergio había descrito. Respiré hondo y me senté. El metal frío de la silla se filtró a través de mi uniforme. Las sujeciones se activaron automáticamente, asegurando mis brazos y piernas. Un técnico, su rostro oculto tras una visera reflectante, se acercó con un conjunto de electrodos. Comenzó a pegármelos en las sienes, el metal frío enviando un escalofrío por mi columna. «Esto solo tomará unos momentos», dijo, su voz apagada por la visera. «Intenta relajarte». ¿Relajarme? ¿Cómo podía relajarme, sabiendo que estaban a punto de hurgar en mi mente, de adentrarse en mis miedos e inseguridades más profundas? El técnico retrocedió y Marco ocupó su lugar. Me miró, su rostro impasible. «Esta es tu última oportunidad para retroceder», dijo, su voz baja y sorprendentemente suave. «Una vez que comience la purificación, no hay vuelta atrás. Serás cambiado. Por un momento, lo consideré. Todavía podía echarme atrás, podía elegir un camino diferente. Pero entonces pensé en Nacho, en el joven vibrante que alguna vez fue, en la cáscara vacía en la que se había convertido. Y supe que no podía retroceder. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. «Estoy listo», dije, mi voz sorprendentemente firme. Marco asintió, retrocedió y activó la máquina. Los electrodos en mis sienes comenzaron a emitir un tenue resplandor azul. Sentí un hormigueo en mi cabeza, como si algo estuviera escarbando en mi mente, tamizando mis pensamientos, mis recuerdos. La purificación había comenzado. Point. Los recuerdos aparecieron distorsionados, entrelazados, con sensaciones alienígenas. La risa de Nacho se convirtió en un gemido ahogado, sus ojos vivaces, ahora pozos vacíos. Mi sentido de identidad se estiraba y comprimía, como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado y luego reconstruido toscamente. El aroma de la cámara fue reemplazado por un olor metálico, como sangre vieja, que cubría mi garganta. Mi visión se llenó de un resplandor cegador sin color. No era solo observación, era alteración, como si alguien reorganizara los muebles de mi mente, dejando atrás un paisaje desorientador y desconocido. Cuando las sujeciones se retrajeron, permanecí sentado, las extremidades pesadas, un dolor sordo detrás de los ojos.
No solo estaba exhausto, me sentía fundamentalmente cambiado, mi esencia manipulada. Días pasaron entre entrenamientos y adoctrinamiento. Nos enseñaron a vincularnos con el conducto, con los patrones. Cada conexión se sentía como una violación, algo empujando dentro de mi mente sin consentimiento. Aprendí a blindar mis pensamientos, a presentar una fachada de obediencia, como un actor constantemente temeroso de olvidar su guión mientras ocultaba mi creciente sospecha y rabia. Me di cuenta temprano que mostrar dudas o resistencia era peligroso. El precio de la inconformidad era demasiado alto, pero las grietas comenzaban a mostrarse, no solo en mí, sino en otros reclutas. Vi esa misma mirada, atormentada, en sus ojos, que había visto en Nacho. Noté los temblores, las miradas vacías, los arrebatos repentinos, de ira o miedo rápidamente suprimidos, pero no lo suficiente. Todos comenzaban a desmoronarse, igual que mi hermano. Mis horas libres las pasaba reconstruyendo la verdad. Usé mis privilegios de acceso como novicio para explorar la red de datos de la Ciudadela, no la pública, por supuesto. Encontré una puerta trasera, una vulnerabilidad en el sistema que Sergio me había mencionado. Me había dado los códigos de acceso antes de irme, un regalo de despedida de un hombre que conocía los riesgos de lo que estaba haciendo. Cuanto más profundizaba, más perturbadora era la verdad. Encontré informes clasificados, registros de incidentes y notas de investigación, todo cuidadosamente ocultado al público. Los primeros días del proyecto Conducto eran un catálogo de fracasos, sujetos de prueba enloquecidos, desapariciones inexplicables, intentos de weaponizar el vínculo con el abismo. Había menciones de algo llamado Proyecto Fusión, un intento de fusionar conciencia humana con los patrones. Un experimento abruptamente cancelado tras un incidente catastrófico nunca explicado. Era claro que el proceso no era una asociación, sino control. Los patrones no eran seres benevolentes, sino depredadores consumiendo lentamente las mentes del coro. Una noche, usando los códigos de Sergio, logré contactarlo. Sonaba más viejo, más cansado, pero su advertencia era igual de urgente. Sabrán que estás investigando, Alarico. Pueden sentir tus dudas, tu resistencia. Debes tener cuidado. Encontré algo, dije, manteniendo la voz baja. Algo llamado Proyecto Fusión. ¿Sabes qué es? Hubo un largo silencio al otro lado, solo interrumpido por el siseo de la estática. Fue su mayor error, respondió finalmente. Intentaron fusionar una mente humana con un patrón, crear el huésped perfecto. Salió horriblemente mal. El sujeto se desintegró. Lo encubrieron, claro, pero ahí aprendieron la verdad. Los patrones no quieren compartir, quieren apoderarse. Quieren usarnos a nosotros, al coro, como cabeza de puente para entrar en nuestra realidad. Me habló de otros, un pequeño grupo de exmiembros del coro, que habían resistido la influencia de los patrones, ahora escondidos por el imperio. Me dio coordenadas, una ubicación en una colonia minera remota, donde podría encontrarlos. Podrían ayudarte, dijo. Se hacen llamar la Resistencia. Ten cuidado con quien confías, Alarico. La influencia de los patrones se expande. Ya no es solo el coro. Están infiltrándose en el gobierno, el ejército, manipulando eventos, empujando al imperio al caos. Debes detenerlos. La conversación me dejó sacudido, pero decidido. Las palabras de Sergio confirmaban mis peores temores. Los patrones eran una amenaza para todo el imperio. Siguiendo su información, solicité un traslado a una colonia minera remota, usando mi historia familiar como pretexto, alegando querer conectarme con el pasado de mi difunto padre. Era improbable que lo aprobaran, pero mi historial estaba limpio y mis habilidades telepáticas eran consideradas superiores, aunque no excepcionales. Para mi sorpresa, fue aprobado.
Me asignaron a una patrulla rutinaria en la colonia XD 432, en los confines del Imperio. El lugar era desolado, un conjunto de estructuras prefabricadas, aferradas a la superficie de una roca estéril sin atmósfera. Los mineros, hombres endurecidos con rostros sombríos y ojos cansados, me miraban con sospecha y resentimiento. La resistencia se mantenía oculta, haciéndose pasar por trabajadores comunes, sus verdaderas identidades escondidas bajo capas de suciedad y fatiga. Me tomó semanas, pero finalmente hice contacto. Eran 5, incluyendo a Alejandro, un exmiembro del coro con habilidades similares a las mías, a quien Sergio había mencionado específicamente. Al principio fueron cautelosos, sospechosos de mis motivos, pero el nombre de Sergio y la información que compartí los convencieron de mi sinceridad. Vi el precio que les había cobrado vivir con miedo constante. Los patrones siempre escuchan, me dijo Alejandro, sus ojos mirando nerviosos alrededor de su estrecho cuarto. Pueden sentir nuestros pensamientos, emociones, especialmente cerca del conducto o sus repetidores. Por eso estamos aquí. Este lugar está lejos de cualquier centro de comunicaciones importante. Les cuesta más alcanzarnos. Sergio dijo que podrías ayudarme, dije. Que tenías un plan. Tenemos una idea, corrigió Alejandro. Una forma de interrumpir el vínculo, cortar la conexión entre los patrones y el coro. Pero es riesgoso, y necesitamos a alguien adentro, cerca del conducto. Me miró intensamente. Sergio dijo que eras ingenioso. ¿Qué tienes en mente? Mantuve mi rostro neutral, pero mi pulso se aceleró. Esta era la oportunidad que esperaba. Hay una ceremonia próxima, explicó. Un espectáculo público de unidad entre el Imperio y los patrones. Todo es fachada, claro, para pacificar a las masas, pero también es una oportunidad. El conducto operará a máxima capacidad durante la ceremonia. Estará vulnerable. Alejandro me presentó al resto del grupo. Pablo, un exingeniero que trabajó en el proyecto Conducto, y otros, algunos exmiembros del coro. Otros simples ciudadanos, cada uno con sus razones para oponerse al Imperio. Pasamos semanas preparándonos, reuniendo equipo y perfeccionando el plan. Alejandro detalló el plan. Un esquema audaz para usar la tecnología del Imperio contra ellos, como un caballo de Troya. Pablo, con su conocimiento interno del conducto, explicó cómo modificar bandas neurales para emitir una frecuencia alterada, cercana a la normal para no activar alarmas, pero suficiente para interferir con la conexión de los patrones, como una nota disonante en una melodía perfecta. Estas bandas, activadas cerca del conducto, crearían una cascada de resonancia, desestabilizando el vínculo. No destruiría el conducto, pero forzaría a los patrones a cortar la conexión, al menos temporalmente. Imagínalo así, dijo Pablo, mostrando una de las bandas modificadas. El conducto opera en una frecuencia específica, una onda portadora que permite a los patrones conectarse con el coro. Introduciremos una contrafrecuencia, una perturbación que romperá esa onda. Es como lanzar una piedra a un estanque quieto. Las ondas se expanden, interfiriendo con el patrón existente. La belleza del plan era su sutileza. No requería fuerza bruta, sino explotar la dependencia de los patrones a una frecuencia específica, una vulnerabilidad que quizás ni ellos conocían. Alejandro, Pablo y los demás se infiltrarían en la ceremonia como ciudadanos comunes, algunos incluso como personal menor, usando contactos dentro de la ciudadela, simpatizantes de su causa. La ciudadela, pese a su seguridad, requería una enorme fuerza laboral y no todos eran leales al Imperio. Pablo falsificó identificaciones y permisos para moverse libremente. Mi rol era distinto. Como novicio del coro, se esperaba mi asistencia a la ceremonia. Mi presencia no levantaría sospechas,
dándome ventaja para acercarme al conducto y a Marco sin llamar la atención. Llevaría mi propia banda modificada. La señal para activarlas sería una pieza musical específica durante la ceremonia. Una secuencia melódica que Pablo identificó como ideal para desencadenar la cascada de resonancia. Al escucharla, activaríamos las bandas. Estábamos usando sus propias tácticas contra ellos, convirtiendo las bandas neurales, símbolo de su control, en un arma.